Esperamos un minuto y así cargo mi power y comparto y empezamos porque es una clase media larga. En base a eso se acuerda que habíamos dado fasciola hepática, tengo entendido, si mal no recuerdo. Y, y el tema es que quedaba en el tintero lo que era otros trematodes. Recuerden, cuando preparan, tienen que preparar fasciola hepática y otros trematodes. Lo de otros trematodes es un pantallazo muy general, muy por arriba, porque el principal es la fasciola hepática, que en Corrientes y en otros lugares es endémico. Ahora, estos otros trematodes son más epidémicos, es decir, hay años nada más que aparecen. Entonces no adquieren la importancia, pero está bueno conocerlos, está bueno conocerlos. Por razones de tiempo, es que yo ahora voy a pasar un práctico, ustedes toman nota para generar conocimientos muy generales por allí de euritrema, de dicrocoelium, de balanorchi, cotyloforum. Ahora le paso, son algunos de esos que me gustaría que ustedes tomen nota, generen la información y tengan una idea general, muy por arriba, pero tengan una idea de estos otros trematodes, porque para más algunos, como el Balanorchi y Cotyloforum, los huevos son similares a la fasciola y pueden llevarnos a un diagnóstico equivocado. Encontrar huevos de trematodes que no son fasciola y ustedes lo dan como fasciola y ahí van a tener un error porque aparte de ser distintos las enfermedades, los tratamientos también son distintos. Los principios activos son los mismos, pero la dosis es distinta. Entonces eso se puede encontrar ante un caso así y ustedes no lo van a poder resolver por esto básico que no saben qué. Se confunden de huevo y se confunde de dosis. Hecho esa aclaración, entonces yo voy a, a tratar de subir el power. Así que cuando esté compartiendo, alguien me avisa y comienzo, por favor. Ya estoy compartiendo, ¿alguien me puede dar el ok? Sí, ahí dale. Bueno, les decía, esto tiene que ver con le voy a citar nada más para que lo tengan en cuenta estos otros trematodes. Ya le digo, ustedes se van por internet o algún otro lugar o libros que después se lo voy a recomendar, que tienen que ver con otros trematodes. Dicrocoeliosis, por el Dicrocoelio dendriticum. Esto es un trematode que también está en el hígado, pero es mucho más chiquito que la fasciola, es endémico, pero ustedes por ahí pueden haber sedimentos de huevos chicos y que ya van a ver estamos hablando de fasciola de 130, 150 micras, estos huevos de 50 micras, es decir, huevos muy chicos comparando con fasciola. La dicrocoeliosis, otro trematode del hígado del bovino, de los rumiantes. Cotiloforosis, por el Cotyloforum, Cotyloforum, así se llama el parásito. Este es un parásito así epidémico, hay antecedentes de esta parasitosis en corriente y es un trematode que se ubica en la redecilla y en el estómago verdadero del bovino, pero más se lo encuentra en la redecilla, en el bonete, librillo y redecilla. Balanorchiosis
es el Balanorchis anastrophus, es otro también que habita el mismo retículo y bonete. Pueden estar estos trematodes y la euritremosis por el Euritrema coelomaticum y pancreaticum, el más que hay el coelomaticum. Vendría a ser un trematode del páncreas del bovino. Un trematode del páncreas del bovino, que está en las zonas, diríamos, limítrofes con Brasil, porque en Brasil hay mucho de euritremosis. Estudianlo, son ciclos particulares. Esto generalmente son pasan por caracoles como huésped intermediarios y por grillos o langostas. Dice, bueno, puede ser que un grillo sea comido por un animal vacuno, sí, al pastar, y esto es estar entremezclado entre el pasto, puede ser ingerido perfectamente, y más en zonas de abundante cantidad de insectos, como las zonas húmedas de Misiones, puede haber esto. Así que, dicho de hecho, esto eran los de otros trematodes: dicrocoelosis, cotiloforosis, balanorchiosis y euritremosis. Serían las 4 enfermedades que ustedes tendrían que desarrollar muy someramente, ya le digo, y hacer un comparativo con fasciola sería el tema. Bueno, la que vamos a entrar ya ahora veníamos viendo protozoarios, ahora vamos a entrar con los nematodes. Y allí vamos a tener una enfermedad muy, muy importante interna, que es la gastroenteritis verminosa. Ya vamos a ver quién afecta la gastroenteritis verminosa. Esta enfermedad se caracteriza, es una enfermedad parasitaria producida por un complejo de nematodes. No es un nematode, es un complejo. Ya vamos a ver cuál es la principal familia. De localización gastrointestinal, de ahí el nombre de gastroenteritis. Apodo enteque parasitario, que hay que diferenciar del enteque por duraznillo, que es una enfermedad tóxica, pero esta la que vamos a llamar es enteque parasitario. Nombre bien puesto, que enteque quiere decir flaco, enfermizo. Eso es el nombre, un animal entecado, un animal enfermizo, ya vamos a ver. Esta parasitosis, aparte de atacar a los bovinos, en los bovinos tiene la característica de ser una enfermedad de rodeo, y que cursa generalmente en forma crónica. No se da tanto en forma aguda, pero puede ser curso agudo, subagudo y crónico. La mayoría es en curso crónico. Es decir, que muchas de las pérdidas no se ven. Pero hay casos que pueden darse, ya vamos a ver, casos agudos también o subagudos. En cambio, esta también es una enfermedad que ataca a los ovinos. Ataca a los ovinos, también ataca a los caprinos. Si es ser ovino es decir caprino. Lo que yo le quiero decir que yo voy a tomar para desarrollar gastroenteritis como base la del bovino. Pero por ser especies distintas a la del ovino y bueno, su congénere ahí, el caprino, no es lo mismo, o también impacta de manera diferente esta enfermedad. Yo voy a hacer una base y voy a hacer un pequeño comparativo en base al bovino. Pero deben saber que cada especie tiene su manera de comportarse la gastroenteritis. En los ovinos, como ven acá, no comen igual que los ovinos ni los bovinos. Andan trepados en las montañas. Bueno, esto puse como algo característico. Tienen una gran habilidad para moverse entre la sierra, entre la montaña de estos animales. Y comen distinto, y al comer distinto también tienen otros parásitos, otra forma.
Hecho esa aclaración, también tenemos que entender que la gastroenteritis ataca a los búfalos, pero tienen acá en los búfalos un animal muy resistente naturalmente. Quizás la categoría más afectada en los búfalos son los bucerros, pero no de gastroenteritis, sino de otras enfermedades, que no es la gastroenteritis. La gastroenteritis está, pero prácticamente pasa desapercibida en los búfalos, pero tienen también gastroenteritis. Entonces, por definición, es una enfermedad parasitaria del tracto gastrointestinal de los rumiantes, caracterizada por una inflamación catarral hemorrágica de la mucosa, provocada por nematodes de la familia Trichostrongylidae. La familia Trichostrongylidae es la principal familia con distintos géneros y distintas especies, pero no es la única. Vamos a ver que aparte de la familia Trichostrongylidae está la Ancylostomatidae, la Ascaridae, por decirle Trichuridae, por decirle algunos de las otras familias. Pero de toda esa familia, la principal familia que tenemos que acordarnos es la Trichostrongylidae, que ahí está el principal complejo que ataca a los rumiantes. Entonces, cursa en forma aguda y crónica. La mayoría lo hace en forma crónica el bovino. Puede ser y es muy aguda en el cordero. La moncosis del lanar puede cursar en forma aguda y causar mucha muerte, ya vamos a ver. Lo mismo ocurre en el caprino. Como yo le decía, en el bovino las categorías afectadas son todas, es decir, los toros, las vacas, los terneros, pero la principal categoría es la recría, es decir, desde el destete hasta el año y medio de edad. Y todo ese periodo es afectado por la gastroenteritis en los bovinos. Pero ya le digo, no es lo mismo gastroenteritis en la recría, en el toro, en la vaca, su principal es en la recría. ¿Por qué no es afectado en la cría tanto la gastroenteritis? ¿Alguien me puede contestar? Cualquiera abra el micrófono y me contesta. ¿Por qué en los terneros al pie de la madre la gastroenteritis no es un problema muy importante? Por su sistema Sí, inmunológico. la escucho. No, porque esta es una enfermedad que no tiene su sistema inmunológico desarrollado todavía para gastroenteritis. Pero sin embargo, ¿por qué no es un problema allí, en el ternero, al pie de la madre? Yo decía porque la madre es la que le da el calostro y eso le ayuda al sistema inmunológico del ternero hasta un cierto límite. Está bien, pero el sistema inmune más se desarrolla cuando el ternero empieza a contactar con el agente etiológico. Entonces acá el problema no es el ternero, porque el ternero cuando está al pie de la madre se alimenta, depende de la edad del ternero, pero un ternero hasta los 3, 4 meses se alimenta básicamente de leche. Y la forma infectante no está en la leche. ¿Entienden o no? Entonces, al no tener fuente de infestación, diríamos, el problema está cuando lo desteta y usted lo enfrenta con la pastura, que es ahí donde están los parásitos. ¿Entendieron o no? Y en la recría, ¿por qué? Es decir, que estos son animales jóvenes porque no tienen su sistema inmunológico todavía resistente como tiene una vaca o como tiene un toro. Entonces, lo que le quiero decir que la gastroenteritis verminosa es un problema de rodeo en animales de recría y es un problema individual en toros y vacas. Y en los terneros prácticamente
que como no están, ya le digo, enfrentados, no tienen gran parasitosis, salvo algunas que ya vamos a ver cuál. Las categorías más afectadas, todas en el ovino, pero los más afectados son los corderos, madres recién paridas. Pero usted acá, entre la gastroenteritis, ¿es más problemática en el ovino o en el bovino? ¿Alguien me puede contestar eso? ¿Alguien puede contestar? Si yo tengo un bovino y tengo un ovino, ¿en dónde impacta más la enfermedad? ¿Alguien me puede decir? ¿En el ovino podría ser, doctor? Sí, señor. ¿Por qué en el ovino y no en el bovino? Explíqueme, según su pensar. Por mi pobre conocimiento y yo lo deduzco porque es más susceptible. El bovino es un animal muy rústico que se aguanta muchas cosas, en cambio el ovino es algo muy susceptible. Si lo comparo, siendo que ambos Sí, son rumiantes. yo coincido con usted. Tiene que ver con la parte inmunológica. El bovino, después del año y medio, 2 años, desarrolla una inmunidad muy sólida para estos parásitos. Por eso el problema lo tiene en la recría, pero no en los adultos. En cambio, en el ovino, prácticamente durante toda la vida, todas las categorías, pero hay que diferenciar las categorías de los corderos, en especial, son muy afectados, y las madres recién paridas. Y además, el ovino levanta más parásitos porque come más abajo, más al ras, y estos parásitos están más en el ras del suelo, ya vamos a verlo. ¿Entendieron o no? Bueno, en bovino hay que hacer un diferencial. ¿En qué explotaciones es la gastroenteritis verminosa pasa a ser un problema relevante? Acá yo traté de poner, ¿en cuál? En las qué explotación, extensivas. señorita? No. Y le voy a explicar por qué. Porque esto de la gastroenteritis también tiene que ver con la carga animal. ¿Cuándo va a haber más gastroenteritis? ¿Con carga alta o con carga baja? Y ya que usted dice que es por la cantidad de animales con carga alta. Claro, y usted en una explotación extensiva tiene una vaca y un ternero cada 3 hectáreas. Mire cómo están estos animales pastoreando, que están en invernada, en pastura. Tiene altísima carga instantánea, ¿me entiende o no? Ahora, Sí. ¿en qué otra explotación? Es decir, en invernada usted va a tener un problema bastante, no así en un sistema de cría, ¿entendió? Sí, sí. Ahora, ¿en qué otras explotaciones también va a impactar? ¿En el feedlot va a impactar o no? Sí, totalmente. No totalmente, no totalmente. Y gracias por darme el pie. Usted no se preocupe, usted está para aprender. El tema es que en el feedlot los animales están hacinados, pero no comen de las pasturas, comen de alimentos balanceados. Y esos alimentos no, están en batea, que no son contaminadas por la materia fecal, donde podría salir, ya vamos a ver el ciclo. Entonces, en los feedlots
por lo menos a corral que se le da a comer balanceado, no va a tener problemas de gastroenteritis, por lo menos si lo desparasitan al inicio, y con eso ya sería suficiente. ¿Entendió, señorita, cómo es el tema de la infectación de los sistemas? Y otro sistema que puede ser muy afectado, ¿cuál es? El tambo. Fíjese la cantidad de animales que están en pequeña superficie tratando de comer las pasturas y aprovechar las pasturas. Entonces manejan altas cargas. Concreto, en un sistema invernada, en un sistema de tambo, la gastroenteritis hace su impacto importante. No así en su sistema de ganadería extensiva por tener gran superficie, donde el problema está, pero está diluido. En cambio, y en el feedlot por no tener fuentes contaminadas de alimentación desde el punto de vista de la gastroenteritis. ¿Les quedó claro eso? Los distintos sistemas de explotación. Sí. Otra pregunta, ahora está. Esto es para ayudarlo, siempre el esquema, como el esquema, definición, agente teológico, ciclo biológico, la epidemiología, toda esta secuencia es la que ustedes tienen que estudiar en cada uno para poder desarrollar la enfermedad. Es simplemente recordatorio. Este es el esquema mental que ustedes cuando sacan una bolilla, ustedes, bueno, le voy a decir esto. ¿Está claro? Bueno. ¿Por qué la gastroenteritis? Es una enfermedad muy importante. Disminución de la ganancia de peso, es decir, le lleva muchos kilos. Disminución del aprovechamiento de recursos forrajeros. Un animal, como yo le dije, que está enfermo, come menos, aprovecha menos, engorda menos. Disminución de la respuesta inmune a las infecciones, es decir, siempre ustedes saben que una vacuna para ser hecha pueda responder, el animal previamente tiene que estar desparasitado. Diarrea, mortandad en animales muy afectados. Entonces, todo este problema, ya lo vamos a ver, lleva muchos kilos. Y le digo en ejemplo. Ya vamos a ver cuántos kilos, pero si yo engordo, no engordo, si no tengo hembras de reposición, que en toro a 280, y esta enfermedad me lleva 40 kilos, en vez de tener, al andarlo en toro de 280, voy a tener 260. Para ello voy a tener que tenerla un año más de crianza para que llegue a eso. Entonces, mire todo el tiempo que me hace perder gasto en vacunas, en manejo, en alimentación de invierno, etc. Entonces, es un problema muy serio. Básicamente, estos gráficos, desde el destete hasta más allá de los 18 meses, este es el impacto que existe de la gastroenteritis. Desde el destete, desde el momento del destete, y si yo controlo bien, sería la línea que va acá arriba, y si yo no controlo, sería la línea esta. Si voy pesando animales controlados versus animales no controlados, voy a poder determinar el impacto de kilos. Esa curva, como ustedes ven, después lo vamos a ver, se empieza a disparar entre los lotes, entre el controlado y el otro a partir de la primavera, donde ellos tienen un poco más de alimentación. Lo que deben saber ustedes es que esta enfermedad, para explicarla, se toma el fenómeno del témpano. Se hace una analogía de lo que es un témpano. Si bien este témpano es grande, gran parte de este témpano no se ve. Y la gastroenteritis le pasa lo mismo. Es una pequeña parte del todo que se ve y una gran parte no se ve. Y eso vendría a ser lo subclínico, lo crónico, la mortandad, el edema, todas esas cosas que se ve, o si cuando se ve, es pequeña parte de los animales
y ya tarde. Entonces, esta enfermedad de la gastroenteritis se la puede explicar mediante el fenómeno del témpano, donde nosotros epidemiológicamente tenemos que manejar este concepto de que si nosotros tenemos animales en un potrero, la gran cantidad de parásitos no va a estar en los animales, va a estar en el potrero, representado por ese número de 95%. Y solo un 5% es lo que nosotros tenemos sobre los animales. Por eso, si nosotros queremos combatir, controlar bien, y siempre apuntamos con químicos sobre ese 5, no va a ser suficiente para controlar ese 95. Siempre, por eso, ustedes, el que está en producción, sabe que hay buenos antiparasitarios, pero los parásitos nunca se terminan. ¿Por qué? Porque si sacamos ese 5 y lo volvemos a ese 95, se va a volver a reinfectar. La idea es sacar ese 5 más hacer algunas medidas de manejo que vaya en contra de los parásitos para favorecer y no haya que desparasitar tanto. La epidemiología. Epidemiología es cómo se mueve el parásito durante el tiempo. Si yo le pregunto a ustedes, ¿en qué época hay más problemas de parásitos gastrointestinales? ¿Y ustedes qué me dicen? ¿Alguien me puede decir en qué época es más problemático la gastroenteritis verminosa en los bovinos, en los ovinos? En el verano, doctor. No, en el verano no. No es la época de mayor incidencia en los bovinos. Le digo para que haga una analogía. ¿Por qué su mamá le dice abrir las puertas para que entre el sol a tu pieza y ventile tu pieza? Contésteme eso, señorita. Si es que su mamá le dijo alguna vez eso. Y si no le dijo, supongámosle que le haya dicho. La escucho. La escucho, señorita. Para que se airee el ambiente. Y aparte de airear, ¿qué hace con el sol? Mata los microorganismos. Exactamente. El sol es el desinfectante natural más potente que tenemos en la naturaleza. Entonces, estos parásitos, al tener grandes calores, especialmente las desecaciones, es decir, el problema está cuando no tienen humedad. Entonces, ese sol intenso, sin humedad, los afecta, los mata mucho. Por ende, va a haber menos parásitos internos en las pasturas. ¿En qué época va a haber más de estos parásitos? Y si hay en los pastos, por ende va a subir a los animales. ¿Me escucho? Cuando el clima está más frío, otoño e invierno. Exactamente. En el otoño y en el invierno, especialmente en el invierno, es donde están los picos de esta parasitosis. Y encima es donde el pasto está más bajo, entonces tienen más posibilidad de levantar. Entonces, este concepto de que los parásitos, ¿cuántas veces se desparasitan en los bovinos al año?
¿Cuál es el preconcepto? Ustedes no estudiaron todavía eso, pero algún concepto a lo mejor tiene aquel que vio o escuchó algún productor, algún veterinario, me refiero a esa persona. Lo escucho. ¿Sí? ¿Saben eso o no saben? Generalmente en los calendarios sanitarios, ¿qué se dice? Se desparasitan. ¿Cuándo? ¿Nos recuerdan eso? Opinen. Participen. ¿Cada 6 meses puede ser? Generalmente se dice, bueno, lo hacemos en otoño y primavera, 2 veces al año. Como si fuera que los parásitos únicamente están en otoño y primavera. Y los parásitos están en todas las estaciones. El tema es con qué intensidad. Y si fuera así, me quedaría en la época de invierno, que es donde yo más, sin cubrir. Por eso es muy importante saber la epidemiología, cómo se mueve mi adversario a neutralizarlo, a controlarlo. Bueno, hecho esa aclaración, acá ustedes vean que las curvas de contaminación, esta vendría a ser la de huevos en las pasturas, y está en junio, acá julio. Y las larvas infectivas van a nacer posteriores y van a estar también en el invierno, principalmente acá, un poquito más atrasado, fines del invierno, pero en el invierno y otoño son las condiciones más favorables para que el parásito, y las menos desfavorables. Ustedes ven la curva como se achata en el verano. ¿Ve, señorita, cómo es? En el verano es esta curva tanto de larvas de contaminación. La contaminación, porque acá ya en el verano fueron destetados. Ellos nacieron acá por agosto, septiembre, octubre de este año. En el otoño lo destetan y al año ya ellos desarrollan inmunidad y frenan la oviposición. Así es más o menos la dinámica. Entonces, es un riesgo alto en menores de 15 meses, un riesgo medio entre 15 y 30 meses y un riesgo bajo en animales mayores de 3 meses. Eso tengan bien claro, bien claro. Yo le dije, es un problema de rodeo en la recría, menores de 15 meses. Ya entre 15 y 30 es un riesgo medio y un riesgo bajo. Es decir, que acá en esta categoría no tienen que preocuparse tanto por parásitos, porque preocupar más en esta de mayor de 30 meses. Escucho. Se tiene que preocupar más por la alimentación, por otros aspectos de sanidad, manejo, pero no tanto de los parásitos internos. En esta categoría, ¿cómo se manifiesta la enfermedad? No en cuanto a los síntomas. ¿Es un problema poblacional o es un problema individual? Mayores de 30 meses. Le estoy preguntando. Individual, doctor. Nadie. Muy bien. Pues siempre ustedes saben que en una población están los susceptibles, los medianos y los resistentes. Ya a esta edad, pero eso no significa, diríamos que, bueno, que porque ya tuvo el coronavirus a una pequeña población no le vuelva a agarrar. La mayoría va a responder bien, pero hay una que por X causas inmunológicas, etcétera, no responde y le agarra. Este es lo mismo.
gran parte desarrolla inmunidad y una pequeña población la que no. ¿Está claro? Bueno, hecha esa aclaración, y eso es muy importante. Esto era del impacto. Esto era un trabajo que yo hice en el Inter Reconquista. Y bueno, ahí determinamos que en un año, desde el destete hasta el año y medio, ellos perdían 37 kilos, casi 40 kilos en un año de recría en Reconquista, en un sistema de cría ahí, casi 40 kilos. 40 kilos en 100 animales, hagamos un cálculo. ¿A cuánto está el kilo de destete hoy? No es el destete, vamos a hacer de novillo. Un novillo bueno, supongámosle que tenga aproximadamente pierda 40 kilos por año. Por 100 novillos estamos hablando de 4.000 kilos. Y esos kilos hay que multiplicarlo por, 110 pesos, supongámosle, son 440.000, 500.000 pesos nos lleva la gastroenteritis en 100 animales nomás. En 100 animales, es mucho dinero. Así que eso téngalo en cuenta. Simplemente esto de la curva es muy interesante. Ustedes ven ustedes me pueden decir desde dónde empieza la curva a ir hacia arriba, desde qué mes en adelante. ¿Septiembre puede ser? Fíjense que exactamente, si usted una línea trazamos todos los lotes, acá hay lotes, esto es un año, 2 lotes, estos 2 lotes durante otro año. Entonces, lo que nosotros empezamos en abril, en el otoño. Entonces, ustedes ven que las curvas, tanto desparasitados como no desparasitados, se mantienen prácticamente iguales, horizontal o en esto en bajada, tanto lote desparasitado como no, porque para que aumente kilos, ¿qué necesita un animal? Para que aumente kilos. Aparte de las cuestiones básicas. ¿Qué necesita un animal para que aumente kilos, señores? Esto es muy importante el concepto, esto que estoy por decirle. Muy importante. Un animal para que aumente kilos, ¿qué necesita? ¿Proteína? Sí, proteína. Eso es alimento. Entre otras cosas, por supuesto, el conservaje, agua de bebida, minerales, etcétera. Pero lo que le quiero decir que usted, sacándole los parásitos, no le van a hacer aumentar de kilos si ese animal no tiene para comer. Eso es lo que le quiero decir. Y acá esta curva queda demostrado. El animal no tenían parásitos porque se lo desparasitaba y sin embargo su ganancia de peso era estable o perdían peso. Para que ellos empiecen a levantar de kilos, necesitan estar desparasitados y comida. Si usted le dan comida y está con parásitos, se lo lleva la comida a los parásitos. Ahora, si le sacan los parásitos y le dan de comer, los animales empiezan, que son estas líneas, fíjense, estos animales empezaron a comer bien desde octubre en adelante y estaban desparasitados en el invierno y otoño y empezaron a sacar kilos con respecto a esto que no estaban desparasitados nunca. ¿Se dan cuenta o no? Y hay una diferencia, allá abril del otro año, comenzamos en abril, terminamos en abril, de esto. ¿Está o no? Este es otro año. La gastroenteritis verminosa en los ovinos afecta la producción y calidad de la lana,
reducción de un 15 a 20% en el peso del vellón puede ser. Alteraciones del diámetro pueden disminuir el valor industrial y comercial, es decir, los afecta en su ganancia de peso, en su lana, etc. Básicamente, este es un parásito de la localización gastrointestinal, intestino delgado e intestino grueso. Allí es donde ellos se localizan. Y la principal familia es la Trichostrongylide, que tiene géneros en el cuajo y en el intestino delgado, principalmente. Esos parásitos están así: abomaso, intestino delgado, intestino grueso. Los géneros que están es el género Ostertagia, el género... yo tengo una mnemotecnia que se llama el complejo HOT, como no es el mismo significado en inglés, pero H-O-T. Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus. HOT. Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus. El principal género de todo esto en la zona templada a fría es Ostertagia, un género muy patógeno, muy presencial. Y en las zonas subtropicales, el género Haemonchus, Contortus es del bovino, Placei es del ovino. Lo que queremos es que por lo menos sepan los géneros. Y el principal agente de especie, el Haemonchus contortus, tiene que acordarse. Y después, en el intestino delgado está el género Trichostrongylus, Coperia, Nematodilus. Estos géneros, Trichostrongylus y Coperia, como Trichostrongylus, Haemonchus, todo esto está dentro de la familia Trichostrongylidae. Trichostrongylides viene de pelo. Hasta Coperia es de la familia Nematodilus. Ahora, Bunostomon ya es de otra familia. Strongyloididae del la familia Strongyloididae, Strongyloididae del Strongylo. Intestino grueso también es de la Trichostrongylide o Esophagostomo. Y Trichuri es de otra familia, Trichuridae. Concreto, ahí ustedes estudian en el abomaso, intestino delgado, ¿qué género? Ostertagia, Haemonchus, Trichostrongylus. Trichostrongylus también puede estar en intestino delgado, Coperia, Nematodilus, y el género Bunostomon, Strongyloides, o Esophagostomo de Trichuri. Acá, principales parásitos, generalmente son pequeños, de trico de pelo, van desde medio centímetro hasta 3 centímetros. El Haemonchus puede tener hasta 30 milímetros, le llaman lombriz grande del cuajo, porque ya es grande, es la única visible. Esto estamos hablando de 6 a 9 milímetros, es decir, un poquito más de medio a un centímetro. Trichostrongylus es el más chico. Entonces tenemos uno grande, uno mediano y uno pequeño. Es la manera para acordarse. Haemonchus es el grande, Ostertagia el mediano y Trichostrongylus el chico. Medio centímetro, 3 centímetros y este es un poquito más de medio centímetro. 1 centímetro, pongámosle. 1 centímetro, 3 centímetros y 2,5. Para que tengan una idea nada más, que son tricos de pelo, pero este es el lombriz grande del cuajo. Es hematófago, color rojo, ya vamos a ver. Esto no está bien, acá sí que lo voy a pasar. Acá un Haemonchus está, ya le digo, entre 10 el macho y 30 la hembra. Teladorsagia circuncinta está en el abomaso, es un género propio, o es lo mismo decir Haemonchus del lanar. Trichostrongylus axei. Bueno, de todas estas especies, lo único que me interesa es Ostertagia, Ostertagi, que es del bovino, y el Haemonchus contortus. Lo otro, bueno, le puedo... Ahora, una hembra de Trichuris mide ya hasta 7 centímetros. Es grande.
Este género Chavertia ovina es un género propio que no está en el bovino, pero está en el cuajo. Es decir, que el ovino, bovino y caprino tiene Haemoncus, Ostertagia, Techostrontium. A eso hay que agregarle Chavertia ovina para el caso del ovino. ¿Está? Este es el famoso Haemoncus contortus. ¿Por qué? Porque tiene contorneado el intestino de color rojo sobre el útero color blanco. Entonces queda contortus, contorneado, y este parásito está en el cuajo. O palo de barbero, de peluquero le llaman, porque era en la antigua, aquel que mira películas antiguas, donde colocaban las barberías, estaban estos palos porque venían los paisanos, colocaban sus caballos ahí, en ese tipo de palo que parecía así espiralado o color rojo alrededor de un color blanco, y ahí ataban sus, como palenque le llaman ahora la gente gaucha. Por eso palo de peluquero, barbero, eran los palos pintados así. El Haemoncus contortus, se ve perfecto. No, esto simplemente, ¿alcanzan a ver esto bien? ¿Alguien me puede decir? Se ve bastante chico, Doc. Ajá, ¿y qué ve usted, señorita, eso? ¿Qué es lo que ve? Agua y plantas. Plantas. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Sabe cómo se llama eso que está viendo? No, Doc. Eso se llama cenotes. Los cenotes son saliencia de aguas subterráneas a la superficie y se aparecen así como estas cosas maravillosas que pueden ser a cielo abierto o a cielo cerrado en medio de las cavernas, y con una iluminación, con un agua transparente, es una belleza. Y esto que ven así en primer plano son, diríamos, como cuando cae el agua y tienen minerales, se va formando estas formaciones que parecen lianas, pero son formaciones, diríamos, de minerales. Esto, ¿ustedes saben dónde hay muchos cenotes o no? ¿En qué lugar hay estas bellezas naturales? ¿Ustedes saben? ¿Alguien sabe dónde existe esto? Idea. Misiones por ahí. No, no hay en Misiones esto. Hay muchas bellezas naturales en Misiones, pero esto no. ¿Y le gusta, Me señorita, suena a esto México. que usted está viendo acá? México, doctor. No, esto es en México. México tiene muchos cenotes. ¿Y le gusta este paisaje, este lugar? Sí, Bueno, para ir ahí tiene que estudiar parásito. Si usted estudia parásito, lo va a llevar a estos lugares. ¿Entendió, señorita? sí, Doc. Bueno, sigamos ahora. No, este es el ciclo de la gastroenteritis verminosa que tomó como base el bovino, pero y tomo de todo ese complejo, más o menos se produce así con algunas diferencias, pero básicamente Haemoncus, Coperia, etcétera, Trichostonchilo es de la siguiente manera. Los parásitos adultos están ubicados en el cuajo o intestino delgado, según sea donde se localicen. Sale la materia fecal y esa materia fecal en los huevos. Y esos huevos
dan desarrollo de la larva 1, la larva 2, la larva 3. Ese periodo de que van de larva 1 a larva 3 son aproximadamente 7 a 10 días. Eso varía de acuerdo al clima. Esa materia fecal con la costra que se hace afuera, pero adentro tiene mucha humedad. Eso es lo suficiente, tener humedad y oxigenación para la evolución de huevos, diríamos, eliminados, inmaduros a formas infestantes, que la forma infestante es la L3, que es la que va a estar en los pastos. Esa es una larva de unos 600 a 800 micras que están en las gotitas de rocío. Estos ya vamos a ver dónde se ubican las pasturas. Entonces viene el bovino, ingiere la L3, se desenvaina y en los lugares correspondientes de cuajo, intestino delgado, grueso, pasan de L3 a L4, L5, juvenil y adulto. Todo ese proceso del ciclo, desde que ingiere la L3 hasta, y aproximadamente de promedio 21 días, acá dice L4, L5, después ya tenemos los adultos, todo desde que ingiere la L3 hasta que elimina los huevos es aproximadamente 21 días. Este es un ciclo corto, mediano o largo. Mediano. Exactamente, habíamos dicho de unos 25, un mes, hasta 2 meses podemos considerar un mediano. Corto era de día a 15 y más de 3 meses un ciclo largo. Recuerden eso para tener parámetros. Entonces, huevos que tienen blastómeros de unos 70, 80 micras, ya vamos a ver o habrán visto que son todos muy parecidos, que para saber qué género hay que cultivarlo por la técnica de Corticelli Light. Esto, si es calor, se acelera y si es frío, se enletece. Si es calor, se acelera, pero las larvas mueren más en los pastos por la desecación, como le dije, y si es, resisten mucho mejor al frío. Estas larvitas que están acá es la que se ven en las gotitas de rocío. En esa humedad se concentran. Básicamente lo que queremos decir es que esas larvas desde el centro en forma horizontal pueden desplazarse por sí solas máximo unos 15 centímetros y hacia arriba diríamos hasta unos 10 centímetros, 15 centímetros. Pero la mayor concentración de esa larva, ¿dónde están? A flor de tierra, acá, próximo a la tierra. Entonces, los bovinos, ovinos que pasten y coman el pasto más bajo, son los que van. Ahora, si pastan acá arriba, el problema va a estar, pero mucho más diluido. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué es lo que hace transportar de esa, si decimos que no tiene gran capacidad por sí sola de trasladarse de la materia fecal hacia arriba, hacia el costado? ¿Qué es lo que traslada masivamente estas larvas y por ende producen problemas en los animales posteriormente? ¿Qué es? Lo escucho. ¿Alguien me puede decir quiénes son los encargados de diseminar las larvas, ya que estas no tienen una gran capacidad para diseminarse por sí solas?
Bueno, ¿Pueden ser los insectos que estén en el pasto? no, no, estas larvas no son trasladadas por insectos u hongos, no. ¿Sabe quién las traslada? Las corrientes de agua, especialmente lluvias posteriores a más de 50 milímetros. Eso rompe la bosta o lava los pastos y va diseminando las larvas. Y otra manera de trasladar larvas que podían estar en la bosta y que cosa es el pisoteo. El pisoteo va desparramando, por eso en las concentraciones de invernada de grandes cosas, esto se difunde rápidamente y entonces ahí está el problema. Esta es otra de las características de la gato. Estas curvas vendrían a ser contaminación con huevos. ¿Qué nos hacen las hembras mayores de 18 que van a parir? Eso le da un pie de infestación bajo. ¿Por qué? Porque animales que tienen inmunidad, entonces levantan, pero no eliminan por la inmunidad, pero están eliminando poco. Ese poco sirve de pie de infestación para que cuando detestemos haga el pico, que yo le hablaba de junio-julio y posteriormente. Ahora, en el ciclo biológico, hay una característica que se da entre noviembre y diciembre para nuestra zona, más acá, que es la hipobiosis. El género Ostertagia produce muerte y tiene una fisiopatología muy interesante que ustedes tienen que conocerla. La fisiopatología de la Ostertagia, principal problema en el bovino, no así en los otros rumiantes. No así en los otros rumiantes, llámese ovinos o caprinos, pero sí en el bovino. Esto otra vez es donde están las curvas y donde hay más y donde hay menos. Esto, ¿alguien me puede decir qué es esto? Esto forma parte de cultura y incentivarlos a que estudien y puedan viajar con su profesión. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Un manglar. Muy bien, 10. ¿Dónde lo escuchó usted esto de los manglares? Más que nada por ver mucho Discovery, podría decirlo. Muy bien, muy bien. Los manglares son avances del agua, del mar sobre una superficie, diríamos, y queda un pueblo de agua no muy profundo. Pero como es agua de mar, ustedes vean que estas plantas se han adaptado, le sacan todo el follaje en la parte que contacta con el agua y la humedad, pero se desarrollan su parte verde en la parte superior. Y navegar por esos lugares es algo maravilloso. Cuando le diga vamos a los manglares, usted diga me voy. Bueno, volvamos otra vez a lo nuestro. Hay síntomas: diarrea, hemorragia, enflaquecimiento, caquexia, anemia, jóvenes más susceptibles que animales adultos. Eso eran como característica. Un animal, ya vamos a ver, este es un animal, como ven, que tiene el pelo hirsuto. ¿Por qué tiene el pelo hirsuto este? Menor desarrollo. Mire el desarrollo que tiene. ¿Por qué tiene el pelo hirsuto? Cuando no es específico de un animal con fasciola puede tenerlo. Muchas parasitosis pueden dar el pelo hirsuto. Pero ¿por qué el pelo está hirsuto? Por deficiencia de minerales y vitaminas. Exactamente. Estos parásitos le quitan alimento. Eso está anémico. Al estar anémico hay menor irrigación en los folículos pilosos, menor nutrición, y se refleja en este pelo hirsuto de este animal. Está triste.
Otra de las características es que producir inflamación gastroentérica produce diarrea. Mire, diarrea. En el caso avanzado puede ser pérdidas de proteínas, lo cual van a dar edema submandibular. Se llama cuello en botella. Parece una botella que tiene colgado acá. Esto tendría que ir por acá y tiene todo este edema. Esto es muy poco que se dé, ya le digo, son muy pocos los casos. Pero bueno, todo va a depender de la intensidad de ese equilibrio huésped-parásito que habíamos hablado allá en las primeras clases. Básicamente el animal va a estar disminuido en su condición corporal, pero el problema, ya le digo, no va a estar en la vaca, va a estar en la recría, en ese animal joven. La anemia va a ser muy constante en el cordero por el tema de Haemoncus. Haemoncus es un parásito muy hematófago y le producen, fíjese cómo tiene la mucosa. Este animal tiene adulto, fíjese, pero aún así edema submandibular. En un cordero también esto no es normal. En el cascarria vendría a ser cuando hay un apelotamiento de materia fecal con la lana, consecuencia de la diarrea. Lo que ustedes deben saber que la hemoncosis, si ataca muy fuerte en el otoño e invierno en los corderos, pueden llegar a provocar mortandad. Este otro cenote, pero ya le digo de cielo, acá es cielo abierto y acá es a cielo cerrado, lugares maravillosos. Bueno, lesiones. Lesiones en el abomazo incluye inflamación, hiperemias, úlceras, gastritis catarral, enteritis con hemorragia, necrosis de tejido. Las infestaciones mixtas aumentan las lesiones producidas. Es decir, lo que ustedes saber que esta gastroenteritis se presenta en general en forma de complejo, no un solo parásito. Pero en el caso de la NAR se puede dar exclusivamente una monoparasitosis por Haemoncosis, Haemoncus contortus del ovino, Haemoncus placei. Esa hemoncosis puede ser una monoparasitosis provocada en una gastroenteritis por Haemoncus. Y lo mismo, monoparasitosis puede ser por ostertagiosis en el bovino, ostertagia, ostertagi. Esa dos se da en forma de monoparasitosis. El resto se da en forma que tiene Haemoncus, tiene Trichostrongylus, puede haber Oesophagostomus, Coperia, en fin, estar acompañada de otro. Enteritis hemorrágica, edema y engrosamiento. Los adultos causan colitis, catarral, úlcera hemorrágica, necropsia. Todo esto que decimos es fundamental cuando vamos a hacer la necrosis. Lesiones de monco. Esto que ven rojo acá en el cuajo, esto se puede diagnosticar por necropsia, porque lo único de la gastroenteritis que pueden ver por tener 2 o 3 centímetros es el hemonco, que era esa característica de forma contorneada, como ven algo acá, algo blanco alrededor de algo rojo, hay hemorragia y esto está engrosado, esto no es normal, estos pliegues. Otra lesión característica en el intestino grueso, esto no es ostertagia, da una lesión característica que se llama cuero de carpincho. Cuero de carpincho, se asemeja mucho de esto así a esto porque está muy de cerca. Parece un cuero de carpincho, son nódulos. Lo que tiene el ciclo de la ostertagia es que frena el ciclo cuando las condiciones externas son de mucha adversa. Entonces, en lugar de ser L3, L4, L5, se queda como L4. L4 dice resistente, porque es como que inverna unos 3-4 meses, retarda en las mucosas, en las células parietales de la mucosa del estómago, porque el ostertagia está en el estómago,
Entonces tiene la característica de hipobiosis muy marcada es la hipobiosis, que no es más que quedarse en la etapa de 4 por 3 o 4 meses. El problema de esa larva, que cuando se despierta ya por finalizar esos 3 o 4 meses, produce una lesión característica y dificulta la digestión. Y quedan esas lesiones como esos nódulos que están ahí, bien a la derecha, y se asemeja mucho a cuero de carpincho. Otra lesión de característica, aparte de la de Monco, de la Astertagia, es el grano de tripa, provocada por este parásito de localización en intestino grueso, como es la Chavertia ovina, por ejemplo, también. Son nódulos que son estados larvales antes de pasar a adulto. El esofagostoma en el adulto mide 20 milímetros aproximadamente, pero estos nódulos pueden estar en la parte interna y en la parte externa del tejido del intestino grueso. Inclusive también puede estar en intestino delgado, pero el adulto está en intestino grueso. Pero las formas larvarias pueden estar en intestino delgado, pueden estar en intestino grueso y puede estar también la parte interna y externa de los órganos intestinales. Entonces, grano de tripa, esto se decomisa. ¿Por qué? Porque no sirve para hacer embutido. Debilita mucho las paredes y no está bueno que esto vaya a la venta. Esto, observado así, es eliminado los sectores que tienen estos granos de tripa por la agente de infección bromatológica. Consecuencias de larvas de esofagostoma. El daño de la mucosa gástrica con alteración de la función, anemia por succión de sangre, daño de la mucosa y muertes células en el epitelio, hemorragias, puntiforme, anemia, son algunos de los efectos de la cosa. Pero acá el Monco dice anemia por succión de sangre. Otra, daño de la mucosa gástrica con alteraciones de función. Ya vamos a ver esa alteración. Hasta el tamaño 6 milímetros, tertagia a 9, 10 a 30, 2,5 a 8, trichotron. Los nematodes se alojan en el tracto digestivo, disminuyen el apetito y alterando el metabolismo del animal, produciendo menor ganancia de peso. Ya dijimos hasta cuánto pueden llegar a perder 60 kilos, 70 kilos, y menor desarrollo de los animales. Acá quizás no se ve muy chico, pero esto cuando tengan el material, estudianlo porque es la fisiopatología osteotartagia del bovino. Básicamente, esa larva 3 se aletarga y pasa en las células, pasa el pH que es ácido a neutro. En esos lugares de digestión, el pH, porque tienen ácido clorhídrico para la digestión, es necesario, ya vamos a ver, para pasar el pepsinógeno a pepsina para la digestión de las proteínas. Entonces, hace variar el pH de alcalino, ácido a neutro. El pepsinógeno no se activa porque falta la pepsina. No se desnaturalizan las proteínas y la flora bacteriana al cambiar el pH, pasar de ácido hacia neutro, aumenta la proliferación de gérmenes. Cambio en el tracto gastrointestinal, digestión dificultosa, heces líquidas, diarrea, pérdida de peso. Eso es por un lado. Por el otro lado podemos hablar de que estas larvas rompen las uniones celulares, aumentan la permeabilidad en la pared del abomazo a las macromoléculas, se pierde albúmina y pepsinógeno. Eso produce cambios en la sangre, aumento de los niveles de pepsinógeno
porque no se transforma esa pepsina no se transforma en pepsinógeno. Hipoalbuminemia y hay edema. ¿Se acuerdan que por pérdida de cosas? Por un lado hay edema por hipoalbuminemia y diarrea por factores en la digestión. El problema es cuando en el tipo 2, esa larva como que se despierta, aumenta 400 veces, rompe las células parietales de la mucosa, que son las encargadas de secretar el ácido clorhídrico. Al no secretarse el ácido clorhídrico, aumenta el pH hacia la neutralidad. Eso hace que aumente contaminantes y produzcan diarrea, entre otros. Y ese ácido clorhídrico, ya le digo, es necesario para transformar la pepsina en pepsinógeno, necesario, entre otras cosas, para la digestión. Bueno, el diagnóstico. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien quiere hacer una pregunta hasta acá? Bueno, vamos a seguir con nuestra secuencia de estudio, el diagnóstico. Antes de hacer el diagnóstico, lo que ustedes tienen que saber es que tienen que hacer la toma y remisión de muestra. Para hacer la toma y remisión de muestra, ustedes tienen que tener sus elementos de trabajo para hacer. Esto es una caja para hacer necropsia, inclusive, donde tienen elementos para palpación, tienen elementos para recolección de materia fecal, tienen elementos para bacteriología, para virología, tubo, desinfectante, más de 30 elementos, portaobjeto, caja de portaobjeto, anticoagulante, etcétera. Y tienen, diríamos que tener los elementos para muestrear y después las planillas para hacer sus protocolos. La extracción de muestras se hace, diríamos, recto, en lo posible, del bovino o del ovino. Con 1, 2 o 3 boñigas es suficiente para el caso del bovino. Diagnóstico coprológico, ustedes saben, por ser coprología, esto con el animal vivo, cuantitativa HPG y cualitativa Willis o Benbrook. Esto es lo que ustedes van a ver, las burbujas de aire que son oscuras y tienen como una pared y a veces no tienen nada de contenido adentro. Huevos de nematodos que son muy parecidos unos de otros. Y huevos de Moniesia que son poligonales. Estos son una muy buena fotografía de cosas. Esto era lo que yo les decía, fíjense de estas formaciones que se forman consecuencias de la caída del agua con minerales, que ahora no me sale, pero es algo muy lindo. Fíjense el rayo de luz en un cenote, diríamos, que es a cielo cerrado, pero entra la luz y provoca este efecto en el agua espectacular. El tema del diagnóstico hay que hacerlo para no desparasitar al boleo por si acaso. Y le insisto, ¿cuántas veces ustedes creen que tienen que desparasitar los bovinos de recría, que son los más, cuántas veces al año? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir? Para no desparasitar Doctor, al boleo, ¿qué tienen que hacer? Sí, por supuesto, si se hace un análisis coprológico, eso nos va a arrojar el dato si debemos desparasitar o no. Pero sí. habla a grosso modo
por lo que se hace y todo, pero por lo menos se desparasitan 3 veces al año. Y siempre depende de la droga que se ocupe también. Hablando al voleo, aclaro, es al voleo. Está. Pero usted debe aprender como futuro profesional lo siguiente, que no hay que hacer al voleo, entonces para no hacer voleo hay que hacer diagnóstico. ¿Está? Una vez que yo ya hice el diagnóstico, ¿y cada cuánto usted va a muestrear para ver y en qué época muestrearía, señor? Al salir del otoño, del invierno, disculpe, del invierno entrando la primavera. ¿Y por qué usted no toma en cuenta el otoño? ¿Por qué no toma en cuenta el otoño si ya le dijimos que usted es teta, produce un estrés y en el otoño ya empezaba a levantar las curvas y los peores meses eran otoño, invierno? ¿Por qué usted va a perder 3 meses de control? No, doctor, yo le hablaba no teniendo en cuenta lo que estamos dando ahora. Yo le decía de vuelta, como si fuera alguien que no sé nada, que va y dice voy a hacer un coprológico, entonces yo, bueno, al salir del invierno, y ahí cuando le estaba por decir, al salir del verano volver a hacer otro, sin conocimiento, hablo sin conocimiento. Está, le entiendo. Ahora usted trate de pensar con conocimiento. Lo que usted tiene que saber es que por más que en la práctica se haga hace 30 años, si no se controla, a lo mejor hace 30 años se viene haciendo mal. ¿Entiende? Sí, doctor. Eso no es decir que se puede mejorar. El hecho que se repita no le da garantía que esté bien. ¿Me va siguiendo o no? Sí. El hecho de que se repita, y si no, eso que se repite no tiene una base científica, puedo estar incurriendo siempre en el mismo error. Eso entiéndalo. ¿Me sigue o no? Sí, doctor. Está, porque a veces el hombre de campo le va a decir, pero si yo hace 30 años y manejo así, está bien. Sí, pero vos cómo sabés que está bien o cómo está mal o cómo sabés si podés andar mejor. Si no hacer diagnóstico. Sí, lo entiendo. Ahora la pregunta que yo le hago es ¿qué tengo en cuenta para hacer los diagnósticos? ¿En qué momento? Bueno, porque el tipo va a decir, doctor, dígame, ¿y cada cuánto hay que hacer eso? ¿Y cuántas veces hay que hacer eso? ¿Usted qué le va a decir? Pasa palabra. Claro. Usted tiene que partir del conocimiento de otra experiencia. Acá tiene que tener lo mismo, tener en cuenta el poder residual del producto que usa, si es que parasitó, y a eso sumarle el ciclo del parásito. ¿Cuánto era el ciclo aproximado medio de del complejo? ¿Cuánto era el ciclo de gasto? 21 días. Bueno, eran 21 días aproximadamente. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué tengo que sumar? El 21, que es el ciclo de parásito, más el poder residual de una ivermectina que para parásito interno es 15 días al 1%. Es decir, que 36, 40 días es el tiempo mínimo entre un muestreo y el otro. ¿Entendió usted de dónde saqué el dato yo, señor? Sí, doctor, entendí. Bueno, ese es los datos técnicos que usted tiene para decirle,
Y no es nomás, y vamos a hacer al mes, vamos a hacer al mes. ¿Por qué? Y al mes nomás. Eso tiene un fundamento que yo le expliqué recién. ¿Está? Entonces, yo puedo decir, dejo pasar un ciclo que sería y más el poder residual y vuelvo a los 36, 40 días. O digo otro, no, dejo pasar un ciclo más, después de 2 ciclos, chequeo y veo qué pasa. Y eso va a depender de la cosa. Pero si ustedes me preguntan a mí, ¿y usted qué haría? ¿Cuántas veces parasitaría? Yo le decía, no sé, porque yo primero tengo que hacer diagnóstico y en base al resultado, yo tengo que actuar. ¿Me va siguiendo o no? Sí, yo. Ahora, fíjese, ¿cuál es el error que usted ve si desparasitan 2 veces al año? Supongámosle que se desparasite en el otoño, que no estaría mal porque le destetan y le desparasita en la primavera, allá por octubre. El error que va a haber ahí es que le va a cubrir después de si fuera con ivermectina al 1%, por eso hay que saber el poder residual de cada grupo químico. Entonces, a eso sumándole, entonces va a estar cubierto los primeros 40 días. Después ya se le va a ir el efecto, va a cargar y le va a hacer daño otra vez. Es decir, que se queda la mitad y la cola del otoño, todo el invierno y prácticamente la mitad de la primavera. Es mucho tiempo entre una desparasitada y el otro, ¿entendió? Y encima en la época de mayor riesgo, que era el invierno o fin del otoño. ¿Entendió o no? Entonces, si ustedes me dicen, ahora, lo que ustedes tienen que saber es lo siguiente, que para controlar hay que tratar y hay que manejar los animales. Esta era la curva epidemiológica. Ustedes ven en el invierno es donde más le marca, en la primavera está disminuyendo por la edad de los animales y la oferta de pasto es mayor, entonces levantan menos y donde menos hay es en verano. Este es el concepto de 5% sobre el animal y 95% las lombrices están en el pasto. Este es lo mismo, lo que usted tiene que hacer. El control químico es a base de benzimidazoles, que son los lechosos, los imidotiazoles, que es la levamisol, la salicinalidida, que es el crosantel, la ivermectina y la melvimicina. Ahí tenemos la ivermectina, la doramectina y la moxidectin. Lo de tratamiento, esto es como una introducción. ¿Por qué? Porque tratamiento de gastroenteritis se lo voy a dar conjunto con bronquitis, que es igual. Las mismas drogas que se usan para combatir gastroenteritis te combaten también bronquitis verminosa. Entonces voy a desarrollar, y repito una sola vez, pero estos son los grupos químicos. Los benzimidazoles tenemos el mebendazol, el albendazol, el osbendazol. Acá está faltando el albendazol. No, acá está el albendazol, osbendazol y febendazol. Esto era lo que yo quería que ustedes sepan. La concentración media de los en bovinos. El levamisol, que es este azul, ¿qué me dicen de esta línea? Que prácticamente le colocan y antes del día ya se elimina todo. ¿Usted qué me dicen? Puede ser que va a tener bajo poder residual. No tiene nada, no es que O tiene sea, poco. dependiendo de qué es lo que queremos, vamos a utilizar la droga.
porque Exactamente. una lactona macrocíclica nos daría muchas ventajas, pero a la misma vez no podríamos utilizar luego después ese animal. Si es para Claro. venta, Faena. para hacer, digamos, lo que fuera. Está bien. Entonces, ¿y para qué le sirve entonces si se absorbe y se elimina muy rápido? El levamisol. Para bajar la carga parasitaria y de forma rápida nada más. Claro, es para que actúe en casos agudos, señorita. Usted tiene una parasitosis muy aguda, cosa que en esto, entonces lo baja inmediatamente. Sirve para eso. Esta parasitosis, por ejemplo, se da mucho esta situación en la ancilostomosis de Ancylostoma caninum, que puede estar en etapa aguda y cachorros y track, usted actúa rápidamente. Sirve para eso. Ahora, un benzimidazol, que es el amarillo, no sé si alcanzan a ver ahí, tiene un poder residual, el otro es de un día, los benzimidazoles de 2-3 días. La lactona macrocíclica, mire que recién a los 48 horas, 72 horas está haciendo el pico, recién ahí. Pero tiene una ventaja, tiene un poder residual mucho más largo. Y si fuera mayor al 3%, que es esta, es la que van muy largo. Cada uno tiene su pro y su contra, pero tiene que saber el periodo residual. Y tiene que saber también el periodo de retiro. Un levamisol entra y se elimina rápido. En menos de un día ya se elimina. Un benzimidazol necesita por lo menos 2 días o 3 para que su leche sea consumida. Una lactona, esto estamos hablando de semanas, casi lactona al 1%. En tambo, 28 días posterior a una inyección no pueden usar, y eso es imposible porque todos los días hay que ordeñarla. Y una lactona de 3.15 a 3.50, mire, hasta 16 semanas. Tiene su efecto largo poder residual, pero largo. Así que, de acuerdo a lo que necesitan. Grupos, esto tiene que ir familiarizándose, los benzimidazoles, los provenzimidazoles, los imidotiazoles, tetrahidropirimidinas. Esto no es usado en el mercado argentino, nada, casi las tetrahidropirimidinas, las salicylanilidas y los endectocidas. Los benzimidazoles, los provenzimidazoles, imidotiazoles, la salicilanilida y los endectocidas. De todos estos grupos, ¿cuál es el que más se usa? ¿Endectocidas? Exactamente. El 90% de la venta de los productos es endectocidas. El problema es que empiezan a ver que tienen mucha resistencia a los parásitos y ahí se empieza a sustituir por los imidotiazoles o un provenzimidazol como el netobimin, el ricobendazole, que ahí no está, el ricobendazole. Esos, pero al haber problemas, pero el 90% se usa, pero está habiendo mucho problema. Especialmente inició esto en ovinos y caprinos. Y ahora le sigue en bovinos y también en equinos. Esta es una estrategia de cómo podrían neutralizar después de este. Si esto va a variar estos plazos de acuerdo al poder residual del producto. Por ejemplo, si uso un benzimidazole, tengo 3 días poder residual, más ciclo de parásito, ¿a cuántos días me estoy yendo? ¿Cuánto es el intervalo entre estos dos tratamientos?
26 días, casi un mes. Sí, sería 21 más 3 días por ahí, teníamos 24, 25 días. Ese es el tiempo mínimo, esa era una estrategia que nosotros hacíamos y le poníamos acá atrás. Lo que hacíamos era bajar esta curva alta mediante estos tratamientos sistemáticos. Hablando de tratamiento, los tratamientos, acuérdense, pueden ser tratamientos estratégicos y tratamientos tácticos. Los tratamientos estratégicos son tratamientos preventivos y los tratamientos tácticos son tratamientos imprevistos curativos. Se hace en función al diagnóstico o a otras circunstancias. Eso es móvil. Ustedes, de acuerdo a circunstancias, pueden decir, había de parasitar acá. ¿Por qué? Porque hice diagnóstico. Ustedes tienen que empezar de algo. Ese algo, es el día cero que ustedes comienzan. Si hacen diagnóstico y se justifica el trato, si no, no. Entonces, lo que le quería decir era los tipos de tratamiento. Hay 3 tratamientos que más o menos se manejan: estratégico, táctico y sistemático. Ese muchacho que habla, no sé cómo es el nombre, ¿usted ha sentido tratamiento sistemático, señor, en la producción? No, doctor. Siendo sincero, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque usted habrá escuchado en algún grupo CREA o en alguna reunión de campo, dice, yo cada 2 meses, cada 3 meses le pongo y chao. Me olvido de los parásitos. Y cada 2 meses o 3 meses yo le coloco. Eso es a tiempo fijo. Pero usted ve que las curvas acá de intensidad no son las mismas. Entonces, ¿para qué va a tener una misma presión de tratamiento en época que no hace falta versus la que hace falta? ¿Me entiende o no? Sí, doctor. Entonces, antes, la gente que hace producción, por una cuestión de no hacer diagnóstico por X causa, y bueno, ellos dicen, yo le pongo cada mes, cada 2 meses, total me da y ganan kilos y no pierdo plata y está. El problema de eso es que esto es un elemento biológico y cuanto más le presionamos, más rápido llevamos a la resistencia. ¿Está o no? Sí, doctor. Y el tratamiento sistemático se hace para fines experimentales, pero no para fines productivos. ¿Qué tipo de tratamiento va a instaurar para el control de la gastroenteritis, señor? Lo escucho. Dígame los tipos de tratamiento o el tipo de tratamiento que usted va a instaurar en su rodeo. De acuerdo como ya le dije. Doc, ¿puede ser el estratégico? Sí, únicamente. El curativo si encontramos casos clínicos. Pero usted sería una buena profesional que actuaría cuando el incendio está prendido o trataría de que el incendio no se provoque. Doctor, ¿podría utilizar digamos, un tratamiento de continuo, como usted dijo, pero en algún caso utilizar algún tipo de otro tipo de antiparasitario que no sea ivermectina o algún macróleo para que no haya resistencia? No estoy de acuerdo con usted y le voy a explicar por qué.
Ya le dije, soy contra los tratamientos sistemáticos. Le dije que eso es más para fines experimentales. Cuando uno quiere tener un animal sin parásito, sistemáticamente a corto plazo va cortando los ciclos. Ese animal va a estar sin parásito versus otro con parásito, y eso se hace para ver el impacto que hay en un año entre un animal que lo desparasita bien y el otro que no le desparasita nunca. Pero eso es a fines experimentales. Lo que ustedes tienen que hacer son tratamientos preventivos que previenen la enfermedad. Por ejemplo, después del destete. Ustedes saben que de cajón, después del destete, lo enfrentan a la pastura donde están las L3 en épocas ya de otoño, inmunidad baja, susceptible a esa categoría. Entonces, sabiendo todo antemano, ya de cajón, ojo cerrado, desparasitar el destete. Eso prevengo. Y después de haber terminado un ciclo de poder residual, hay que monitorear en la época de mayor riesgo para hacer tratamientos tácticos o móviles o imprevistos. ¿Por qué? Porque esos tratamientos van a ser imprevistos porque va a depender de cómo venga el año, va a depender de cómo sea el sistema, va a depender de la carga, va a depender de una serie de factores. Y esos son móviles. Entonces usted tiene que controlar con tratamientos fijos y móviles. Y esos móviles en función del diagnóstico. ¿Entendieron cómo es? Entonces, decirme a mí cuántos de parasitas, a lo sumo le puedo decir 2 tratamientos preventivos al año, más los tratamientos imprevistos en función del diagnóstico. ¿Le quedó claro eso o no? Esto de Sí. la desparasitada acá tiene que ver más con el tema de las ivermectinas. Esto ya le anticipo. Ustedes no saben tratar osteoartrogiosis que producen muerte, reprobado. Porque eso tiene tratamiento. Ahora, yo ya les digo, ahora cuando veamos el tratamiento después de bronquitis, que no todas las drogas que andan para gastroenteritis andan para osteoartritis inhibida. Tienen que leer que el producto que ande para osteoartritis tipo 2. Y el error es estudiar todas las drogas, pero no saber las que matan la osteoartritis. Y ese parásito produce mortandad en muchos animales. No es que produce pérdida de peso y les lleva a la cronicidad. Mortandad. Se da en animales que no están inmunológicamente, que son los del norte, que les llevan a invernar a zona de pampa húmeda. ¿Está o no? Bueno, yo creo que, a ver, bueno, esto es para ver nada más que un animal que se desparasitaba todos los meses ganó 270 y el otro con una buena estrategia ganó 272. Vieron que casi no hay diferencia entre los lotes. El hecho de ponerle antiparasitario no es que le estoy engordando. Para que engorde, tengo que sacarle los parásitos y darle de comer bien, entre otras cosas. ¿Entendieron o no? Bueno, estos productos y demás, yo se lo voy a mostrar en la clase después de bronquitis verminosa, que es la próxima. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que yo le pueda esclarecer? Parece que no, Doc, siga nomás. Bueno, el tema es si quedó todo claro. Ya le digo, la próxima es muy importante
que yo desarrollo gastroenteritis y D porque el misma droga que andan para gastroenteritis ya se hace para bronquitis. Pero lo que ustedes tienen que saber que la bronquitis es una enfermedad que hay que tratarla, pero es más de clima templado a frío. En nuestras regiones subtropicales o tropicales pueden haber algunas condiciones invernales muy esporádicas, pero puede haber, pero tienen la ventaja que como lo otro más endémico tratan y al tratar también, pero tienen que ver todos esos grupos químicos que vayan familiarizando los benzimidazoles, los probencimidazoles, etcétera, etcétera. Así que yo creo que está, pero ya le digo, la única diferencia en el ciclo tienen que saber los pretipo 1, pretipo 2 y tipo 3. Así se divide el ciclo de ostertaje. El tipo 1, el tipo 2 o pretipo 2 también llamado, y el tipo 3. El tipo 3 es el que continúa después en su ciclo normal, la ostertaje. Así que, bueno, no sé que, la verdad que no sé que pueda ver que no hayan entendido, les di las cuestiones generales. Este es un tema hermoso, ya les voy a dar después la bibliografía. Hay un libro del doctor Nari y Fiel, que yo soy colaborador de ellos ahí también, trabajamos en el INTA Reconquista para eso, hacer trabajos experimentales con 250 bovinos durante 4 años, estudiando en recría, y se veía la evolución de los parásitos tanto en el gastrointestinal como en las pasturas, porque se puede hacer larva de pasto también. En cuanto al diagnóstico, se puede hacer diagnóstico por necropsia también, pero eso es más para un especialista porque lo que se hace ahí es recolectar los parásitos y contabilizarlos. Y en base a eso hay una escala para decir encontré mucho, poco, regular. El hecho de la presencia de un parásito no le significa, hay que saber interpretar porque no significa que la sola presencia es enfermedad. Siempre puede haber, y más si hay casos crónicos, siempre puede haber. El tema es si tiene la cantidad necesaria para... Estos parásitos siempre están presentes. El hemonco tiene un potencial biótico de 10.000 huevos por día, pone el hemonco. Sí. ¿Su audio no se escucha bien? ¿Pero antes me venían escuchando o no? Sí, pero ahora se escucha muy extraño. Bueno, es por la hora que tengo que terminar, entonces, Luis. Vamos a terminar. Doctor. Para la próxima. Doctor, Sí. Sí. La clase del práctico de hoy hasta ahora no se subió, no sabemos qué pasa porque preguntamos en el aula y nadie nos contesta. Queríamos saber si usted puede avisar o algo. Bueno, porque las preguntas no están subidas, así es. Sí está subida, el cuestionario está, pero la clase no. Entonces no podemos responder el cuestionario y es hasta la medianoche nomás. Bueno, yo inmediatamente corto y pregunto a la coordinadora con que no está la clase, están las preguntas, pero no está la clase. Bueno, estamos entonces, Romina. Gracias, doctor. Gracias por que sigan bien. Esperemos que solucionemos esto en breve, ¿está? Y si no hay problemas, ustedes no serán los responsables y no tendrán falta y todo. Pues, pero igual chequeen más tarde a ver si se subieron eso, ¿está? Doc, Sí. ¿me escuchas? Soy Lucía. Sí, Lucía. Ahí estoy hablando con la doctora Tere para ver por qué no está habilitado está habilitado el cuestionario, pero no está habilitado en la clase práctica. No está subida al aula la clase práctica.
Sí, eso es lo que me acaba de decir esa señorita. Sí, ahí Así ya que, hablé con la doctora lo Tere para importante ver es qué pasó. Bueno, gracias, Lucía. Vamos a ver No, si se de puede nada. solucionar eso. Sí, vamos a ver cómo le solucionamos, que Gracias. estén atentos nomás los chicos y que por favor no contesten el cuestionario si no tienen todavía la clase práctica. Está. Creo que habrán tomado eso. ¿Escucharon, Claro, chicos, la aclaración del ayudante? Sí. ¿Escuchó, Mariela? Sí, Doc. Bueno, listo. Nos estamos viendo el próximo jueves con bronquitis verminosa y tratamiento de las dos enfermedades. Que sigan bien, gracias. Gracias, Doc. Chao, nos vemos.